María Alonso Puig, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con Muchas nosotros. gracias, muchas gracias. Oye, 12º libro, Sí, El camino del despertar. sí, sí, Voy a empezar con una cita, si me lo permites. claro. Cuando comiences tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, de experiencias. ¿Este camino del despertar va a ser muy largo? Bueno, el poema de Cavafis de alguna manera es traer a una época moderna algo tan fascinante como la Odisea, ¿no? Donde Odiseo, Homero, después de 10 años combatiendo en Troya con ejército aqueo, un ejército griego, retorna a su patria Ítaca, donde le espera a su mujer Penélope y su hijo Telémaco, ¿no? Y el poema de Cavafis es un poema muy hermoso porque de alguna manera explica que hay un viaje externo y hay un viaje interno, ¿no? Es lo mismo que cuando uno hace el Camino de Santiago, tiene una experiencia externa, va por sitios maravillosos, pero también tiene experiencias internas. Entonces, el Camino del Despertar es un camino que dura toda la vida, donde vamos despertando en distintos momentos, a distintas realidades, con distintos niveles de profundidad. Y en el fondo es un camino para descubrir nuestra verdadera grandeza, nuestra esencia y alcanzar nuestra plenitud. Entonces la plenitud es algo que no podemos limitarlo en una determinada etapa, sino que es algo que es fruto de la consistencia de un caminar, ¿no? Lo importante es que aquí no solo hay que llegar a la meta, sino hay que vivir plenamente, hay que disfrutar ese camino. De la misma manera que cuando alguien hace el Camino de Santiago, pues no necesariamente tiene que terminar en Santiago. Hay personas que no terminan en Santiago, van haciendo fragmentos del camino a lo largo de los años, ¿no? Y sin embargo, cada etapa se disfruta, porque cada etapa está acompañada de un descubrimiento, no solo de sitios maravillosos a nivel de paisajes o de cultura y de historia, sino a nivel de descubrimientos personales. Pues pasa igual con el Camino del Despertar. Por eso yo tengo la ilusión de que sea como un libro que acompañe durante muchos años la vida de los lectores. Que no sea un libro que lo lean y lo estupendo, 4 ideas o 5 ideas que me han sido muy útiles y lo aparco, sino que sea un compañero de viaje. De hecho, Mario, hablas de construir un puente que nos lleve del personaje, lo que creemos que somos, a la persona, que es lo que realmente somos. Sí, una de las cosas que tuvo un mayor nivel de transformación en mi vida cuando caí en la cuenta de ello es la cantidad de veces que estamos atrapados en un papel que no nos gusta y nos parece que eso es la vida y decimos la vida es así. No, mi vida a lo mejor es así porque estoy asumiendo que solo puedo jugar un papel en la vida. Y entonces voy siguiendo esa narrativa, ese guión, me he creído que yo soy el personaje de una función teatral o de una película y es fundamental que me dé cuenta de que yo soy el actor, la actriz y por tanto yo puedo, si quiero, elegir otro papel. Siempre tendré que hacer un papel en esta dimensión de la forma, la materia, el tiempo, el espacio, pero hay papeles y papeles. Hay algunos papeles que traen muy poca alegría a nuestra vida, muy poca ilusión a nuestra vida y muy poca paz interior. Y hay otros papeles que traen mucha más alegría, mucha más paz interior, más ilusión y que además ayudan a otras personas a darse cuenta de que también ellas pueden vivir desde otro papel, desde otra representación, que nadie está condenado por una narrativa, salvo que crea que esta narrativa es la única realidad posible, pues no lo es. Y cuando escondemos nuestras heridas en ese rincón del inconsciente que comentas, no somos conscientes, y valga la redundancia, del precio que pagamos. Claro, esto es como cuando una persona no come de una forma adecuada. De entrada no lo nota, pero su organismo sí lo va notando. Y con el tiempo esto lamentablemente puede manifestarse como una enfermedad o como un cuadro de ansiedad o de depresión o de múltiples maneras. Entonces, nosotros no somos conscientes de que esas heridas, cuando no son sanadas, nos convierten en personas tremendamente reactivas. Basta que suceda algo determinado, una persona diga una cosa que nos altere para que inmediatamente reaccionemos de una forma
que para nosotros no es nada agradable, no es nada satisfactoria. Cuando uno empieza a entender sus heridas y descubre cómo las puede sanar, entonces deja de reaccionar tanto en la vida y empieza a responder. Es decir, ya no da lo mismo que recibe, sino que decide lo que quiere dar. El gran escritor francés y premio Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre, decía que libertad es lo que tú haces con lo que a ti te hacen, ¿no? Entonces, es muy difícil que tú puedas tener capacidad de respuesta, esa libertad de elegir tus respuestas si previamente no has sanado tus heridas. Y también nos explicas que más allá de esa zona de confort, de la zona de confort, existe un mundo desconocido que realmente nos parece tenebroso, ¿no? Pero dices que toda la magia la encontramos fuera de esta zona de confort. Claro, por eso utilizo metáforas, incluso dibujos en el libro, para intentar explicar algo que es a veces un poco sutil, ¿no? Yo quiero que nos pongamos en hace 500 años, cuando el navegante Cristóbal Colón decidió perder de vista la playa y fue hacia la línea del horizonte, cuando los mapas de la época mostraban que más allá de la línea del horizonte había un precipicio lleno de monstruos, y tuvo sus problemas de relación con sus marineros, tuvo sus tormentas, tuvo sus problemas con la escasez de alimentos, tuvo todo tipo de problemas. Esa zona como de confusión, de hundimiento, donde muchos de ellos, probablemente incluso él mismo, diría: ¿por qué abandoné aquella playa? ¿Por qué dejé de ver la playa? ¿Por qué me adentré en este mar siniestro? Pero el resultado de seguir navegando fue el descubrimiento de algo que era infinitamente superior a lo que él buscaba, que era un camino más rápido a las Indias. En las Indias, pues en el Oriente Lejano, se producían especias que costaban una fortuna. Hoy en día tú te compras clavo, te compras pimienta y un botecito cuesta muy poco dinero. En aquella época costaban fortunas, porque el camino para traerse estas especias era extraordinariamente largo y lleno de peligros. Y él consideró que así podía llegar a las Indias. Pero descubrió algo mucho más bonito que un camino rápido para traer especias. Descubrió un continente que es apasionante, lleno de gente extraordinaria, como es América. Pues esa es la promesa del Camino del Despertar. La promesa del Camino del Despertar es que más allá de estas tormentas, de estas dificultades, todos vamos a descubrir algo extraordinario dentro de nosotros y dentro de los demás. Y hablas que salimos de esa zona por inspiración o desesperación. Claro, da mucho miedo abandonar el mundo conocido, porque claro, esto es como si hubiéramos vivido siempre en una caverna y de repente viéramos un mundo fuera de esa caverna. Vemos una luz que ya nos asusta, vemos unos colores que ya nos desconciertan. Entonces, ¿cuándo salimos de ahí? Pues francamente cuando estamos hartos de estar hartos. Estamos hartos de estar hartos ya en la caverna y decidimos salir a ver qué hay fuera. O cuando alguien o algo nos hace intuir que hay un mundo que nos estamos perdiendo. Y entonces sientes como una inspiración muy profunda a explorar, a descubrir, a investigar, a encontrar. Mientras uno esté razonablemente cómodo en su zona familiar, desde mi punto de vista no va a encontrar la fuerza, la motivación, el hambre, la sed para salir de ahí y encontrar un nuevo terreno. Y Mario, ¿a qué te refieres cuando nos hablas de consciencia unificada? La consciencia unificada tiene dos lecturas, fundamentalmente tiene una lectura a nivel neurocientífico y tiene una lectura a nivel metafísico. A nivel neurocientífico es la perfecta sincronización entre el hemisferio izquierdo del cerebro, el hemisferio derecho del cerebro, que son los que están conectados respectivamente con el consciente y con el inconsciente, para que funcionen como un todo. Decía el gran psiquiatra suizo Jung: hasta que no llevemos a la conciencia lo que está en el inconsciente seguirá determinando nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Entonces, en el momento en que tú unificas las conciencias, tu capacidad de ver dimensiones más profundas de la realidad es extraordinaria. Empiezas a ver cosas que con una conciencia no unificada no puedes ver. Es como, para que nos hagamos una idea, es como si añadieran la tercera dimensión
a una persona que solo ve en 2 dimensiones. La tercera dimensión existe, pero no la podía ver porque no tenía capacidad de ver en profundidad. Desde el punto de vista metafísico, la conciencia unificada significa el reconocimiento de que aunque aparentemente todos somos distintos, a la vez todos estamos unidos. Es como si las olas del mar, que son todas diferentes en su forma, de repente reconocieran que todas forman una unidad, todas son mar, todas son océano. Esto tiene unas implicaciones enormes en las relaciones con los demás, porque encuentras muchas más razones para encontrarte con los demás que para enfrentarte a los demás. En el capítulo 7, ya lo verán los lectores, el título ya te deja: si no tenemos tiempo para nuestra salud, tendremos que hacer tiempo para la enfermedad. Sí, si tenemos en cuenta, el capítulo 7 está dedicado fundamentalmente al cerebro digestivo, al cerebro entérico, ¿no? Al segundo cerebro. Y la razón hay muchas razones. La primera es que se considera que en los próximos 20 años el 40% de las enfermedades malignas, hablamos de los tumores malignos, se originarán por un defecto en el funcionamiento del segundo cerebro. Específicamente, ¿de qué manera? Porque se está produciendo un intestino poroso, un intestino permeable que deja pasar cosas que no tendría que dejar pasar. Al pasar estas cosas que no tendría que dejar pasar, da lugar a un proceso inflamatorio en el organismo que produce, por ejemplo, la activación de genes que favorecen las mutaciones tumorales. Entonces hay que cuidar de ese aparato digestivo, hay que cuidar lo que comemos, hay que procurar vivir una vida tranquila porque el estrés crónico altera tremendamente el funcionamiento del segundo cerebro y todo esto nos va a favorecer que tengamos una vida más sana y una vida más longeva. De hecho, vinculas el intestino y nuestro estado de ánimo. Sí, este es uno de los grandes descubrimientos que se han hecho en el campo de la medicina. Entender que cuadros de ansiedad y cuadros de depresión están asociados a inflamación del cerebro. La pregunta es de dónde viene esta inflamación, por qué el cerebro se inflama y como consecuencia esta inflamación produce ansiedad y depresión. Y el origen se ha encontrado en gran medida en el aparato digestivo. Cuando el aparato digestivo no funciona de manera adecuada y entran estos productos tóxicos llegan por la sangre, atraviesan lo que se llama la barrera hematoencefálica y llegan al cerebro y dan lugar en el cerebro a una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria asociada al agente patógeno que ha entrado es la causa de muchos cuadros de ansiedad y depresión. Mario, ya es la recta final de la entrevista, pero quiero hablar del amor. Dices, el amor es la piedra filosofal que lo transforma todo, aunque suene muy utópico. Sí, yo creo que no hay ninguna época en la historia donde de alguna manera la literatura, la música, el teatro, el cine, en la época en la que ya se desarrolló el cine, no tenga en el amor su núcleo. ¿Cuántas canciones han escrito para hablar del amor? ¿Cuántas películas reflejan el amor o el desamor? ¿Cuántas obras de arte de alguna manera nos conectan con el amor o nos conectan con la ausencia de amor? ¿Y esto por qué? Porque aunque sea a nivel intuitivo, todos los seres humanos hemos entendido que el amor es la solución. Pero claro, hay que de alguna manera matizar muy bien a qué amor nos referimos. No nos referimos a un amor como un puro trueque, es decir, yo te amo si tú me amas, yo te amo si tú me valoras y si no, no te amo. Es decir, como yo te doy si tú me das, sino un amor sin condiciones. Yo te doy mi amor porque sencillamente quiero vivir así. Yo quiero que pensemos en el impacto que tiene en un ser humano cuando no tiene un gesto amoroso con otra persona y sin embargo la otra persona, en lugar de devolverle lo mismo, en lugar de devolverle desamor, le devuelve amor. Que uno se plantee el impacto que tiene en la vida de un ser humano. Es lo único realmente transformador, porque es que además el amor es el antídoto natural del miedo. Hablas de mucho de miedos. Claro, entonces es el antídoto natural del miedo. Y claro, cuando un ser humano consigue vivir con menos miedo y por tanto con más amor,
su vida alcanza un nivel radicalmente distinto. Por otro lado, cuando nosotros, de alguna manera, esto es importantísimo ponerlo en valor, cuando nosotros realmente nos entrenamos en este amor sin condiciones, en este amor gratuito, empiezan a pasar cosas que nuestra lógica no puede comprender. Empieza, a mí me gusta llamarlo, a convertirse en una tierra de milagros, donde empiezan a pasar cosas absolutamente incomprensibles desde la lógica normal, desde la lógica que habitualmente manejamos. Y ya para ir terminando, hablabas de los miedos, ¿no? Nos planteas muchas preguntas, que es muy importante. Y somos capaces de ponernos delante del espejo y decirnos, si no tuvieras miedo, ¿qué te atreverías a hacer? Bueno, esta pregunta la puse en la portada de uno de mis libros porque de alguna manera es lo que nos ayuda a pensar en grande y a darnos cuenta de hasta qué punto los miedos mentales están atenazando, están limitando, están coartando nuestra propia vida. Entonces, cuando uno empieza sencillamente a darse cuenta de la cantidad de cosas que podría hacer si no tuviera miedo, simplemente el ser consciente de eso ya te da la capacidad de empezar a dar pequeños pasos. Entonces yo suelo preguntar primero esto, si no tuvieras miedo, ¿qué te atreverías a hacer? Y después la siguiente pregunta que yo suelo hacer es, ¿cuál es el pasito más pequeño que te atreves a dar? Entonces, conquistar nuestros miedos es conquistar nuestra libertad y esto es una conquista diaria. Pues abrimos con una cita de la entrevista, cerramos con otra. Sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Sí, esa es una expresión de Mahatma, que quiere decir alma grande, Mahatma Gandhi, cuando veía tantas personas que apuntaban a las cosas que querían que cambiaran en el mundo y ellos no estaban dispuestos a cambiar nada en sí mismos. Entonces él se dio cuenta de que a menos de que uno cambie por dentro, nada va a cambiar por fuera. Y es curioso porque físicos de la talla de Albert Einstein o de David Bohm, ambos coincidieron en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, hablaban de que la separación entre el mundo exterior y el mundo interior es una pura alucinación de la mente. Es decir, que cuando una persona empieza a cambiar, sorprendentemente, alrededor las cosas también cambian. Pues María Alonso Puig, muchísimas gracias por este camino del despertar. Muchas gracias a vosotros.